si Dios quiere y la tecnología lo permite, va a ingresar el doctor Augusto Cura. Hola Jochi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá? Sí, sí. Al fin nos Bueno, pudimos conectar. bueno, acá doblemente te queremos. Mi padre se llamaba Augusto, así que voy a tener es una mención especial por tu nombre. Me Bonito encanta. nombre. Sí, 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 sí. Bueno, en principio estamos uniendo, bueno, yo no sé si vos sabías que trabajo mucho de la astrología y lo que venimos diciendo es que hay que unir los pueblos latinoamericanos porque va a ser el futuro de la humanidad. Por eso estamos hablando mucho con Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, todos los países de América Latina. Un placer, querido. Por supuesto, gracias. Un placer para mí estar aquí contigo y nada, pues dispuesto a responder sus preguntas y todo lo que sea necesario a mi profesión. Bueno, antes que nada vamos a dar un agradecimiento a Sonia, que debe estar por ahí, que ella, bueno, es un eslabón principal, por lo menos desde acá, de la República Argentina, para poder, digamos, encaminar todo este futuro que se nos avecina, ¿no? Sí, sí, muchas gracias Sonia por todo. En realidad el trabajo que hace Sonia es espectacular y como bien dices, está uniendo muchas personas que estamos en la misma área o buscándolas para que nos juntemos y empecemos a formar equipos, que es la única forma en realidad que podemos sacar esta medicina adelante. Exactamente, formar equipo. Y bueno, en ese sentido es muy importante tu labor porque por lo menos desde lo que sabemos serías el referente más cercano para que los odontólogos de Argentina puedan formarse. Sé que hay gente en Brasil, desconozco, y en Uruguay no sé si los hay, así que sos el referente, Augusto. Sí, en Uruguay hay una colega, Lucía Rodríguez, ella estudió conmigo, fue mi primera estudiante del curso de Ontología Biológica. Ya terminó hace Mira. un rato, hace uno o 2 años más o menos terminó. Perfecto. Ahora, yo quiero hacer una especie de presentación para ordenar todo esto, porque, a ver, nosotros trabajamos con el tema de la medicina ortomolecular desde hace muchísimos años, un término que desarrolló Linus Pauling, doble premio Nobel, en los años 60. Acá en Argentina se viene trabajando muchísimo y podría decirse, bueno, a través de la suplementación, sueros, etcétera. Bueno, mucha gente ya conoce esto. Ahora, por otro lado, se podría hablar hoy por hoy de lo que sería la medicina biológica, que sería, si querés, algo un poquito más elevado que el ortomolecular, donde ingresan otras temáticas como puede ser la terapia neural, como puede ser la utilización de ozono, y bueno, y otras técnicas, ¿no? Ahora, si nos vamos a la odontología, nosotros podríamos decir que tenemos la odontología básica, ¿no? Y después surgió hace muchos años lo que sería la odontología neurofocal, a través de, bueno, de los trabajos de Adler, ¿no? De la terapia neural, y hoy por hoy se podría decir que la odontología biológica sería como una especie de posgrado, o sea, para uno que ya trabaja con odontología neurofocal sería como de más fácil acceso a esta odontología biológica. O me equivoco, si podés corregirme. Sí, mira, yo la verdad no me gusta ver a la odontología biológica como un posgrado, sino más bien como una formación que las universidades se les olvidó meter en la malla estos conocimientos, que los omitieron o por desconocimiento, o por intereses farmacéuticos u otros y se dejó de lado. No me gusta llamarlo una especialidad, ¿ya? Porque es lo que no nos enseñaron y que deberíamos también aplicar. La odontología biológica, si bien tiene una parte que integra muchas más cosas que la odontología clásica, nosotros usamos muchas cosas de la odontología tradicional, pero le hacemos algunas mejoras. Gracias a que en la ontología biológica tenemos mucho mejor conocimiento de la parte alimentaria, de lo que tiene que ver en realidad la alimentación y el estilo de vida con la salud dental, que es la única forma en realidad de poder evitar enfermedades dentobucales, y eso es lo que pasan por alto en la U. Ok. Ahora,
digamos, yendo a términos prácticos, nosotros acá tenemos la información que hace un tiempo, a través de Ludwig Johnson, con, bueno, Salvador Itiago, que se desarrolló todo esto de la famosa lectura de la Combin, cosa que también uno podría decir que los odontólogos biológicos tienen, acceden a una buena lectura, porque no es tan fácil. Vos acá en Argentina vas a un odontólogo y te dice que lee Combin, pero en realidad no la lee de la manera que debería verse para poder encontrar todas estas anomalías que en realidad el ciudadano común desconoce y que esto lo han descubierto gracias a estas personas. Bueno, vos ahí estás metido también de alguna manera, Sonia también. Yo quiero hacer referencia a Sonia porque ella se curó de una enfermedad terrible gracias a su voluntarismo, gracias a poder luchar contra el sistema y gracias a estos conocimientos que llegaron a través, y acá le agradecemos mucho desde el canal, a Ludwig Johnson y a Salvador Itriago. Sí, Entonces, sí. sí, por eso yo quería preguntarte, digamos, a ver, si vos podías describir un poquito cómo funciona esto de la odontología biológica, cómo son los tratamientos. Yo sé que tienen que trabajar con ozono porque sabemos que el ozono es un gran exterminador de bacterias y para las infecciones es fundamental. Y no es tan fácil, porque hay que estar equipados de una manera muy especial para poder trabajar ozono, porque sabemos que el ozono no se puede respirar. Bueno, así como te digo lo del ozono, te digo, te pregunto en general cómo sería, digamos, de alguna manera este procedimiento, ¿no? Bueno, sí, en general también los dentistas biológicos utilizamos herramientas que son un poco más nuevas, por decirlo así, o que no están muy esparcidas en los conocimientos tradicionales. Esto del CONBIM que tú mencionas, efectivamente, que Salvador Itriago hace unos informes muy buenos, el CONBIM sí, o que los dentistas en general no lo utilizan bien. Mira, es un poco más complejo porque pasa lo siguiente, tú cuando tomas un CONBIM, usualmente el CONBIM se saca para ver lesiones en piezas que no encuentras con radiografía porque es un examen 3D, entonces puedes dar vuelta a las piezas, mirar por todos lados el hueso, etcétera. Entonces ves muy en detalle algunas cosas. El punto es que esto del CONBIM se viene utilizando hace muchos años ya en Estados Unidos, en la odontología biológica, pero no es tan sencillo poder detectar una cavitación ósea, por ejemplo, en un CONBIM así como así. ¿Ya? Es súper difícil, tienes que tener muy buen ojo, hacer algunas mediciones de Hounsfield, que es la medida de densidad ósea en el CONBIM, y a veces no las encuentras. Entonces pasa eso, ya que a pesar de que las puedes buscar mucho, a veces no las encuentras. Lo que hace Salvador Itriago es que él combina algunos postprocesos de resonancia magnética, porque tiene un posgrado en resonancia magnética, lo combina con el CONBIM y ahí sí puede detectar con mayor facilidad estas lesiones en los huesos. Yo, por ejemplo, antes de conocer a Salvador Itriago, trabajé en algunas cavitaciones con pacientes de acuerdo a lo que yo veía en el CONBIM, por ejemplo, pero probablemente me estaba saltando muchas que no veía, que estaban ahí y no las veía, porque cuando son groseras las ves igual, o en una panorámica a veces igual, si son muy groseras las ves, pero estas que son un poco más complejas de ver al ojo, no, necesitas ir informe Salvador Itriago. Entonces, no es tanto como la mala voluntad del radiólogo que no te quiere decir que hay una cavitación, sí, eso. Y aparte que no te enseñan en la universidad que existe esto que es tan frecuente que tú encuentres lesiones en los huesos después de hacer extracciones. Ahora, con mi experiencia, ahora viendo los informes de Salvador, yo te diría que más de un 90% de las extracciones de muelas del juicio de abajo hay cavitaciones. O sea, es prácticamente seguro que hay cavitaciones si te hicieron extracciones de muelas del juicio. ¿Ya? Pero claro, gracias a ese informe, si no, yo quizás encontraba un 5%, un 10% de lo que había. Claro. Lo otro, claro, son las herramientas que utilizamos. Como bien dices, el ozono para mí es una herramienta muy importante en la odontología biológica porque nosotros con lo que más trabajamos en odontología es con cuadros infecciosos, ¿ya? Y cuando trabajas con cuadros infecciosos, tienes el uso de antibióticos, en el fondo, la forma tradicional de usarlo. El punto es que los huesos maxilares, los huesos de la cara, de donde se sostienen los dientes, no tienen muy buena irrigación. Y en algunos casos que se generan estas lesiones, las cavitaciones óseas no llega sangre ahí. Entonces, claro, tú puedes controlar, puedes contener alguna infección muy bien con antibióticos, pero el foco donde está apareciendo todo, finalmente en el tiempo va a quedar ahí, se va a generar un proceso crónico y que no vas a saber que está ahí. Y el ozono es una herramienta que te permite limpiar a fondo esa zona.
¿ya? Lo haces de forma local, no generas problemas en la flora gastrointestinal porque es uso netamente local. Entonces, en desinfección ahí funciona muy bien, funciona también como un analgésico antiinflamatorio, dependiendo del uso, las concentraciones, cómo lo use, el punto de inyección, etcétera. Y también incluso puede funcionar como un muy buen modulador del sistema inmunológico. Entonces, chuta, básicamente la hace todas, no es que solamente sea un Claro. antibacteriano, depende de dónde lo apliques, cuándo lo apliques, a qué concentración lo pongas, va a tener distinto uso. El antibacteriano, antiviral, antiinfeccioso, y el otro de modulación del sistema inmunológico. Entonces, en ese sentido, una muy buena herramienta que, bueno, lamentablemente por historia se usó mucho en la Segunda Guerra Mundial, después apareció luego ahí los antibióticos y por eso se dejó usar, era un poquito más engorroso de andar con el equipo ozono en la Segunda Guerra, eh, y en la guerra en general, y los antibióticos tuvieron mucho auge cuando recién salieron porque eran prácticos de usar, eran rápidos, funcionaban muy bien, pero hoy día tenemos el problema de la resistencia bacteriana que se ha generado por el abuso de antibióticos, y quizás de aquí a unos 30 años más no tengamos antibióticos para usar porque las bacterias se van a hacer totalmente resistentes. Entonces es un tema Sí. súper complejo que no se está manejando bien por los infectólogos principalmente, porque no están buscando herramientas nuevas. Entonces ese es el tema. Y el ozono, la capacidad de resistencia bacteriana al ozono es muy baja. O sea, hoy día nosotros podemos usar concentraciones bajitas que a nosotros no hacen nada y las bacterias las hacen pedazos, en el fondo. Claro. Sí, hace poco nosotros hicimos un vivo sobre el fin de la era de los antibióticos, un poco por lo que estás comentando vos. Es muy interesante. Ahora, Claro. además se me ocurre que el ozono, al ser un gas, puede impregnar más dentro del hueso, porque si no un líquido no puede acceder, ¿o me equivoco? Eh, en las cavitaciones es muy bueno combinar ambos, el agua ozonizada con el gas ozono. Uno, porque cuando estás limpiando, por ejemplo, una cavitación ósea, la función del agua ozonizada es irrigar, lavar, sacar todo ese contenido. En cambio, el gas solamente se infecta local, pero no tiene esa capacidad de barrer como el agua ozonizada. Es mucho más gentil también la reacción del agua ozonizada con los tejidos que el gas. El gas deshidrata bastante, el gas ozono, pero es mucho más potente. Entonces es muy bueno combinar ambas herramientas. Perfecto. A ver, yo quiero bajar un poco a tierra para que la gente entienda y voy a hablar en idioma coloquial. A ver, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en principio, muchas veces cuando se hacen tratamientos de conducto, no sé, algún problema que se tenga, no sé, el uso de brackets, todo puede generar alguna problemática que va quedando en el olvido y esto lo descubre la Combin, ¿o me equivoco, Augusto? El caso de las cavitaciones óseas, sí, lo detecta un Combim. Para mí el Combim es una herramienta muy útil cuando te han realizado extracciones dentales. ¿Ya? En general, en otros casos no me vale tanto. ¿Por qué? O sea, es un súper buen examen, pero no me vale tanto. ¿Por qué? Porque las piezas con tratamiento de conducto también, cerca del 90% más, siempre tienen lesiones, siempre. Y aunque no veas las lesiones, te puede estar generando problemas igual, ya un diente con tratamiento de conducto. En cambio, las cavitaciones óseas, que son las zonas donde hicieron extracción dental y quedó el hueso muerto, es muy difícil detectar si no es con un Combim y este informe de segunda opinión. Entonces ahí es muy Buenísimo. valioso. Bueno, ahí lo que es interesante es el producto este, bueno, una amiga nuestra, Mechi, que se está formando con Augusto, tienen un producto, un laboratorio que trabajan con una pasta para no tener que hacer más tratamiento de conducto. Eso ayudaría muchísimo hacia el futuro de esto, digamos, en principio. Pero bueno, tema aparte. Lo que te quiero decir es que, a ver, vamos a empezar con algunas preguntas que esto viene desde antes, ¿no? Porque ya desde lo neurofocal te venían diciendo que en principio, algunos dicen que hay que sacar todas las muelas de juicio, otros que no, otros dicen que si las sacás te va a variar la mandíbula y va a haber una complicación. Hay mucha información y desinformación al respecto. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Hay que sacar las muelas de juicio? ¿No hay que sacarlas? ¿Hay gente que nace sin muelas de juicio o con algunas? ¿Qué decís? Sí, es una muy buena pregunta y la respuesta es bastante extensa. Mira, en principio uno no puede decir sacar todas o dejarlas. Hay que ver caso a caso los pacientes. ¿Por qué? Yo sé que en neurofocal asocian mucho
los terceros molares con problemas de salud sistémico, porque claro, las molas del juicio están conectadas con el sistema energético, están conectadas con el corazón, están conectadas con el intestino grueso, entonces hay que sacarlas todas y hacer terapia neural, porque en el libro de Adler aparecen muchos casos donde le extraemos molas del juicio y pacientes se curan de una enormidad de enfermedades, depresiones, ansiedades, problemas intestinales, de todo. O sea, él barre con problemas sacando las molas del juicio. A mi juicio, yo creo que primero, siempre un paciente que se atiende en odontología biológica y quiere leerse el CONVIM, tiene que ser un paciente que se esté viendo con un médico integrativo de cabecera, que entienda muy bien la parte alimentaria, se está alimentando bien, se esté suplementando bien, que haya solucionado todos estos problemas, que duerma bien, que no se exponga a luz azul, que se exponga al sol, por ejemplo. A mi juicio, primero tiene que barrer con todo, hacer cambios radicales en su estilo de vida, en su dieta, ejercicio, etcétera, y luego pasemos a la boca y veamos qué es lo que hay. ¿Por qué? Porque muchos pacientes me llegan que tienen un estilo de vida espantoso, se alimentan mal y creen que se alimentan bien, no hacen ejercicio, son sedentarios, pero dicen que bueno, comen lechuga todos los días, entonces está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que quieren es que les saque todas las cavitaciones para que se les solucionen todos los problemas de su día en su salud. Y no es así. O sea, primero tienes que solucionar todo antes. Y luego nos vamos al CONVIM a ver qué es lo que está pasando. Entonces, por eso yo con las muelas del juicio. ¿Y por qué? Porque no soy partidario de sacar todas las muelas del juicio. Porque tú cuando sacas las muelas del juicio, a pesar a veces que hagas un muy buen protocolo de alimentación, suplementación, le pongas vitamina C endovenosa al paciente, le pongas plasma rico en fibrina, hagas todo el protocolo completo de odontología biológica, puedes generar igual una cavitación. Y vas a someter al paciente después a otra cirugía más. Entonces, por eso prefiero barrer con todo, descartar completamente que no sea otra cosa, y luego ya vamos a ver si sacamos las muelas del juicio. Primero saquemos la amalgama, hagamos limpieza, hagamos un examen de encías, que es súper importante y no se menciona nunca, para ver si hay problemas periodontales, hacer pulidos radiculares, que es una limpieza un poquito más profunda, que eso de verdad te genera muchos problemas en el sistema inmunológico y también incluso en la parte de odontología biológica he visto muchos dentistas que lo pasan por alto, o sea, ven la parte de amalgama, cavitaciones óseas, bueno, ¿y qué pasa con la parte periodontal? Que es donde más puedes también estar generando daño sistémico. Entonces, claro, yo porque quiero es inflamación. Es inflamación claro, eso. es una inflamación, claro. Estás con una inflamación crónica sistémica producto de una periodontitis que no te la han diagnosticado. Entonces hay que barrer con todo esto antes para saber si yo voy a sacar las muelas del juicio o no. Hay pacientes que tienen las muelas del juicio intraóseas, por ejemplo, que están dentro del huesito y nunca bajaron. Son extracciones complejas donde a veces puedes perforar el seno maxilar o puedes pasar a llevar el nervio dentario y dejar secuelas. Entonces siempre si puedes evitar una cirugía, evítala. Haz todo lo necesario antes, descarta todo antes para ver si es que el problema era realmente la muela del juicio o no. Y es más, en algunos casos, por ejemplo, puedes extraer las muelas del juicio, le haces terapia neural al paciente y lo vas a ver que anda bien. Pero un tiempo después van a empezar de nuevo a reaparecer esos problemas. Quizás un año después, año y medio, le haces terapia neural y no va a funcionar bien. Y es uno, o porque quedó cavitación, o dos, porque el paciente hay cosas que todavía no ha cambiado. Está intoxicado con metales pesados, es un paciente sedentario, es un paciente que no duerme, es un paciente que no tiene una buena gestión del estrés, etc. Entonces, yo recopilo toda esta información para saber si el paciente le saca o no sus muelas del juicio. Porque efectivamente algunos van y me dicen, oye, vi el libro de Adler, quiero que me saquen las muelas del juicio. Y ahí yo le hago una anamnesis, me tomo una hora hablar con el paciente, enseñarle algunas cosas, ver qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Arreglemos esto primero, veamos unos 2-3 meses cómo anda, y luego veamos si sacamos o no las muelas del juicio. Pero de verdad, para mí, mientras pueda evitar una cirugía a un paciente, le evito. Perfecto. Mucha gente me está criticando los anteojos y creen que me estoy haciendo el canchero. No, señoras y señores, estos se llaman blue blockers y es cuando uno está mucho tiempo con los dispositivos. Averigüen. Te los recomiendo para que lo compren. Claro, ahora, ya que estamos hablando de los ritmos circadianos, ahí es para respetar un poco ahí nuestro cerebro, no confundir lo que estamos de día cuando ya se está oscureciendo. Claro. Sí, no, totalmente. Yo quiero hacer una aclaración para la gente, para que entienda un poco de qué viene todo esto. Se ha descubierto, bueno, esto vuelvo a repetir a través de Ludwig Johnson, Salvador Itiago, etcétera, 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 que muchas enfermedades relacionadas a los autoinmunes, relacionados al cáncer, etcétera, etcétera, provienen de la boca, provienen de estas cavitaciones, provienen de infecciones de años, ¿ok? Por eso estamos tratando todo este tema de la tomografía CONVIM, porque es una tomografía y genera radiaciones, también hay que tenerlo en cuenta. Una panorámica me imagino que debe ser 10 veces menos que la CONVIM, ¿no?
tiene menos La radiación radiación. una panorámica que un Combim, pero tampoco es mucho, ¿ah? O sea, si tú comparas con una radiografía médica, el Combim es una fracción, no tiene ni un 10% de radiación, ni un 5%, una radiografía de tórax, por ejemplo, es muy baja en ese sentido. Así que igual es un examen seguro si te lo vas a tomar una vez solamente para hacer un diagnóstico, un chequeo, ver qué es lo que tienes, después probablemente nunca más necesites tomártelo, a menos que te hagas un implante más adelante, etcétera. Pero en Ok, general sí, la exposición a radiación del Combim y panorámica son bajas, las radiografías dentales en realidad son bajas. Un vuelo ok. en avión de Argentina a Estados Unidos te da más radiación. Exactamente, exactamente. Este es un llamado de atención a todos los odontólogos de la ciudad de Buenos Aires que presten atención a este vivo, porque Augusto Cura está formando odontólogos biológicos y los necesitamos. En el país solamente tenemos dos odontólogos biológicos, que uno es Juan Pablo, que está en la ciudad de Salta, y Miguel en la ciudad de Córdoba. No hay en Buenos Aires. Se está formando Mechi, hay otros que se están formando, pero necesitamos gente. Y, por supuesto, muchos sabrán lo que es la norma ISO 9001. Bueno, la que es esa norma es Sonia, por supuesto. Ella chequea que la gente cumpla, porque por supuesto nosotros estamos en el país de la chantada. Entonces muchos te empiezan a decir, yo hago esto, hago lo otro, y en el fondo no es tan así, porque hay que tener equipamiento, hay que estar formados. Por ejemplo, las amalgamas, ¿no? O sea que hoy todo el mundo quiere sacarse las amalgamas y que yo lo entiendo, porque ha sido una mala praxis, si querés, de la odontología del pasado, que metían estas amalgamas de mercurio, etcétera, y con razón yo quiero que, digamos, me parece menester, digamos, sacarlas. Ahora, no es tan fácil sacarlas, porque uno se puede intoxicar, se necesita equipamiento. ¿Vos qué decís, Doc? ¿Qué se necesita para poder sacar una amalgama? Sí, es súper importante eso, respecto a las amalgamas, para los que no saben, son estas tapaduras que son de color gris, medias negruzcas o plateadas. Ya estas tapaduras son, o empastes, están constituidas en un 50% por mercurio. El punto es que el mercurio es un elemento bastante inestable a temperatura ambiente, genera vapores de mercurio, es decir, el mercurio, que uno lo conoce como líquido, se emite en forma de vapor. Este vapor no se ve a simple vista, pero si uno pusiera esto bajo una luz ultravioleta, una pantalla fluorescente, uno puede ver el vapor de mercurio y hay videos que yo tengo en mi Instagram y los pueden chequear ahí. Y este vapor de mercurio es sumamente tóxico, se inhala por vía respiratoria porque obviamente está en la boca y el paciente empieza crónicamente a envenenarse con mercurio, pero esto es un proceso tan lento que a veces toma 15, 10, 30 o 40 años que el paciente empieza a desarrollar síntomas por mercurio dependiendo de su alimentación, dependiendo de su estilo de vida y otras cosas más. Y efectivamente, cuando uno saca estos empastes, se libera una cantidad de mercurio muy grande, sobre todo dependiendo de cómo se saca. A uno en la universidad le enseñan a fresarlo, cortarlo entero esto, y ahí es cuando más vapor de mercurio se libera. Entonces, hay algunos protocolos que existen para poder sacarlas de una manera más segura, pero el paciente efectivamente hay que ponerle oxígeno, hay que separar la boca con una goma especial, hay que usar sustancias quelantes, que son sustancias que atrapan el mercurio, se usa una aspiradora de vapores de mercurio, se usa doble aspiración al momento de sacarle, el dentista igual se tiene que proteger, al paciente se le cubre toda la cara, los ojos, se tapa completo, se pone una bata desechable, el dentista también. Y esa es la forma adecuada en realidad de sacarlo. El problema acá es que muchos dentistas, como bien dices, dicen que la hacen todas, porque a cualquier dentista tú le puedes preguntar, ¿saca amalgama? Y todos los dentistas decir, obvio que las saco, si las sé sacar, por supuesto, cualquiera las puedo sacar. Pero el tema es que hay que sacarlas con este sistema de protección. Y a mí me ha pasado mucho, lamentablemente, con dentistas neurofocales, que claro, quieren sacar todos los metales de la boca del paciente, entonces llegan y también sacan las amalgamas sin tener mayor noción de este daño al mercurio o de la liberación de vapores de mercurio, no conocen mucho la química del mercurio, y llegan y barren todo. Entonces me encuentro con pacientes que me llegan a la consulta sin ninguna amalgama, y en la anamnesis me empiezo a hacer preguntas porque me preguntan por problemas de salud sistémica, piensan que tienen cavitación, otras cosas. Empiezo a investigar y le pregunto, ¿alguna vez tuviste amalgama, esta pura plateada? Sí, pero me la saqué con un neurofocal. Bueno, ¿y cómo te la sacaron? Bueno, me la sacaron, pero te pusieron alguna protección, te pusieron oxígeno. No, me la sacaron así nomás. ¿Y cuándo te empezaste a sentir mal? ¿Sabes qué? La verdad, haciendo memoria, fue después de esa consulta. Fue una semana después o un mes después, pero no le encontré relación alguna. Me ha pasado muchas veces eso con neurofocales que la han sacado así. Y el paciente asiste a mí para, bueno, ver qué puede hacer.
Y nada, al final yo lo termino enviando donde algún médico ortomolecular, probamos con alguna suplementación, los voy guiando, pero en general ya ahí tienen que hacerse cuando tienen síntomas muy marcados de intoxicación por mercurio. Prefiero que los vea un ortomolecular, les ponga algún suero, con ETA, DMCA, bueno, ahí tiene él que evaluar en realidad con qué Bueno, vitamina C endovenosa. Es ahí es complejo el donde tema de se, las amalgamas. sí, ahí es donde se une lo ortomolecular con este tipo de odontología, porque me imagino que para cualquier tipo de procedimiento, digamos, importante, es necesario sí o sí hacer un suero con vitamina C, ¿no? En el momento de la operación o del procedimiento, o no. ¿Qué decís, Augusto? Mira, si uno utiliza el protocolo de remoción segura, amalgamas, como yo lo estoy aplicando, como me lo enseñaron en la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, no es necesario que pongas vitamina C endovenosa. La verdad es que es muy difícil que se libere algo de vapor de mercurio que el paciente inhale o trague algo. Debe ser muy difícil. Yo llevo ya años haciendo esto, nunca he tenido ningún paciente con problemas después de hacer la remoción segura. Obviamente también le hago algunos cambios alimentarios antes, le doy alguna suplementación, pero no es tan necesario. En lo que sí la vitamina C endovenosa es maravillosa en las cirugías, en las extracciones dentales, en la cirugía de cavitación, alguna cirugía periodontal. Es muy valiosa porque te ayuda mucho a la regeneración del tejido, te ayuda mucho a que el sistema inmunológico responda mejor, a que se genere a que las defensas estén bien alertas, porque cuando tratas una cavitación se libera bacterias, toxinas, mensajeros proinflamatorios. Te ayuda bastante en la recuperación también la vitamina C endovenosa. Entonces sí, en esos casos es muy aplicable. Perfecto. Vuelvo a repetir, señoras y señores, la norma ISO 9001 de la República Argentina es Sonia Arojo. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay conflicto de interés. Ella no tiene conflicto de interés, no cobra nada, no tiene nada, solamente está ayudando, y acá desde el canal de Lesica Films también la estamos ayudando para que otros odontólogos puedan formarse y puedan seguir estos procedimientos seguros y, por supuesto, con responsabilidad. Eh, a ver, vos hablabas de las cavitaciones, Augusto, Uh -huh. y yo pensaba, ¿para eso se necesita un cirujano maxilofacial? No necesariamente, no necesariamente un cirujano maxilofacial, pero un dentista que se maneje en cirugías, entienda qué es lo que es una cavitación, sepa hacer colgajo, en el fondo sepa entrar al sitio de... Yo no soy cirujano maxilofacial, ¿ya? Y hago algunas cirugías de cavitación, las que son más complejas. Hay un cirujano maxilofacial que me apoya, pero hay muchas que hago yo solo. Cada uno ve hasta dónde le aprieta el zapato, en realidad. Eso es lo que pasa en nuestra profesión como en todas las otras. O sea, cada uno sabe hasta dónde trabaja. Yo tengo muchos colegas que son dentistas biológicos, pero lo único que hacen es remoción segura amalgama porque es lo que sienten más cómodo. Otros prefieren hacer tratamiento más de caries. Otros se van a la cirugía, pero no hacen nada más que cirugía. Entonces, bueno, ahí también hay algunos que hacen la parte periodontal, por ejemplo, otros que les gusta solo la parte preventiva, entonces uno tiene que buscar ahí alguno que haga este tipo de tratamiento, porque es un problema también que efectivamente hay hartos dentistas biológicos, pero son muy poquitos los que hacen cirugías de cavitación. Claro, claro. Es un tema. Cada uno dentro de su box sabe lo que hace, cómo lo hace. Yo estoy tranquilo con lo que hago, sé que hago lo mejor que puedo y cómo se debería hacer, ¿me entiendes? Pero ahí yo no puedo, en el fondo, decir, no, este dentista yo estoy seguro porque estoy con el box. No, no puedo saber. Por lo menos mis estudiantes, los que están en mi curso de ontología biológica, yo les he enseñado las cosas de una manera y tengo toda la fe que, por supuesto, lo están haciendo así. Y muchas veces igual me consultan a mí cuando tienen casos un poco más complejos de cómo abarcarlo. O sea, tengo plena confianza en ellos, pero cada uno ve dentro de su box lo que hace y cómo lo hace. Claro, sí, sí. Además, acá se me ocurre la frase, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, está bueno que uno se dedique a lo que más tiene ese talento, ¿no? Porque no todo el mundo puede hacer todo. Y acá vuelvo a repetirlo, y esto se lo digo a todos los odontólogos. Va a haber trabajo para todos, muchachos. No quieran agarrar más de lo que pueden. Fórmense, porque esto es el futuro. Digamos, va a llegar un momento que todos vamos a necesitar esto. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Augusto, querido. Vamos a suponer que alguien nunca se hizo un tratamiento de conducto, nunca tuvo una carie, nunca tuvo un problema, no sé, relacionado a, bueno, no sé si lo periodontal, pero digo, ¿puede llegar a tener
cavitaciones e infecciones internas aunque no le hayan tocado la boca? Sí, por traumatismo. Ajá, Puede haber tenido un traumatismo, por ejemplo, y como tienen mala irrigación, los huesos, como te decía, los huesos maxilares, los huesos que sostienen los dientes, la mandíbula y el huesito arriba del maxilar, se pueden generar igual cavitaciones óseas por falta de oxígeno cuando te da un golpe muy fuerte. Se puede generar también una cavitación. Otras zonas del cuerpo también pueden generar cavitaciones óseas, otros huesos. No es solamente la boca el lugar exclusivo, pero como es un lugar muy intervenido en general, tiende a ser de mayor frecuencia que encontremos cavitaciones óseas. Pero las caderas, por ejemplo, en caídas, donde te golpeas fuerte la cadera, también. La cadera es un hueso que tiene mala irrigación y también se pueden generar cavitaciones óseas ahí. interesante, ¿eh? Interesante a tenerlo en cuenta. Ahí la gente pregunta, claro, muchos no saben, no te conocen, quieren saber tu formación. Nosotros empezamos a arrancar como si estuviéramos tomando un cafecito. ¿Querés, ¿querés hacer una breve presentación tuya? Bueno, bueno, yo soy dentista egresado acá de la Universidad San Sebastián de Concepción, en Chile, egresé el año 2008, por problemas de salud personales en realidad, de toda la vida, de niño fui bien enfermizo. Empecé a buscar después que salí de la universidad alguna alternativa a lo tradicional, algo que me pudiera curar de algunos problemas, porque estaba con problemas renales, problemas de cefaleas que tenía muy frecuentes, problemas a la piel muy fuertes me empezaron a dar después de que salí de la universidad y o cuando estaba en los últimos años. Y me daba cuenta que cuando iba al médico me mandaban de especialista en especialista y medicamentos para paliar. Entonces, también me frustré un poco en la universidad cuando estaba en farmacología y empiezo a ver los fármacos y me doy cuenta, bueno, pero estas cosas no curan a nadie, o sea, estoy taponeando los síntomas, pero y en patología nos decían, bueno, 95%, 99% de las enfermedades no tienen origen, o sea, no sabemos por qué se generan, entonces eso me frustró un poco y por eso empecé a buscar otras cosas ya cuando estaba saliendo de la universidad y ahí me puse a estudiar homopatía, empecé a leer un poco de homopatía, me interesó mucho, lo vi muy estructural la homopatía, cómo trataban la enfermedad, cómo trataban al paciente, me encontré con una página de un médico homópata argentino, de hecho, con el doctor Sergio Rosenholz, y me atendí con él por llamado telefónico, tuvimos una consulta como una hora, me hizo unas preguntas muy raras en ese momento, dije, oye, qué extrañas las preguntas, pero bueno, y me dio unas pelotitas que me costaron $7, y después de 6 meses se me empezaron a solucionar todos mis problemas de salud con esas pelotitas. Entonces, wow. Impresionante. Y mientras tanto empecé a leer de homeopatía, me llamó mucho la atención y dije, ya, me pongo a estudiar esto. Le pregunté dónde se podía estudiar, estudié en la Universidad Candegada de Homeopatía, muchos maestros argentinos ahí, todos. Así que los envidio ahí por los homeópatas que tienen ustedes en Argentina. Sí. Y bueno, empecé a ejercer de forma paralela la odontología, homeopatía. Empecé a tratar casos también de pacientes que llevan mucho tiempo con enfermedades crónicas y nada, veía cosas maravillosas en realidad con medicamentos que costaban $5 y con eso se curaba el paciente en 2 o 3 meses de enfermedades que llevan arrastrando hace mucho tiempo y que se habían visto con los mejores especialistas de las clínicas alemanas, de la clínica Las Condes, las mejores clínicas de Chile. Y bueno, con estas pelotitas los pacientes se curaban de sus problemas, niños también, con problemas de comportamiento, con enfermedades recurrentes, fiebres muy frecuentes igual, se mejoraban y wow, no lo podían creer tampoco los papás. Y luego estudié de nuevo homeopatía clásica en la Academia Internacional de Homeopatía Clásica de Grecia. Y en ese periodo empecé a ver un poco la parte nutricional, me llamó la atención que en la época de Hahnemann, cuando se inició la homeopatía, duraban mucho los tratamientos homeopáticos. Le dan el medicamento al paciente puede estar 5, 10 años, los pacientes sin síntomas, sin Ya. nada. A esta altura Y, ya no tenemos tiempo. y lo otro es que, claro, en los pacientes en ese tiempo los excesos que tenían eran a veces alimentarios, pero eran alimentos de mucha mejor calidad que los de nosotros, o alcohol, era como el clásico cuando se desordenaban con eso. Pero hoy día vemos que la alimentación, la pirámide alimenticia es un desastre completo, y en parte yo lo atribuyo a que los tratamientos homeopáticos duran mucho menos, por una de las razones eso. Y bien, bueno, entonces empecé a estudiar la parte nutricional, la parte de los fármacos, cómo interferían con la salud, etcétera. No digo que sea malo, son herramientas, pero hay que saber cuándo utilizarlas Por cada una de ellas. supuesto. Pero ¿sabes Estudié qué es full. importante de esto? Que uno no tenga creencias. Hay que olvidarse de las creencias, porque si no Sí, sí, está el que no. Todo fármaco me va a hacer mal. No, hay veces que es necesario. Si estás teniendo, no sé, un problema, un edema de glotis, tomate corticoides. Digo, claro, hay si no te ciertos... mueres de un choque anafiláctico en 5 minutos. Sí, por eso, mira, los fármacos son como las armas. El problema no es el arma, es quién la usa y cómo la usa. Ese es el Exacto. punto.
¿Ya? Muy Entonces bien. hay que saber utilizarlo. Por eso la odontología biológica, como te digo, es un complemento a la medicina tradicional. Nosotros utilizamos muchas herramientas de la medicina tradicional. Anestésicos uso, por supuesto. Si hago una cirugía, si elimino una caries muy profunda, también tengo que utilizar anestesia. ¿Ya? Bueno, en fin, me puse a estudiar de forma autodidacta, la parte nutricional, de cabeza, full, estos años, mientras terminaba de estudiar homeopatía en la Academia Internacional. Luego empecé a cuestionarme muchas cosas, entre eso el flúor, que sabía que tenía un nivel de toxicidad, pero la universidad decía, no, esto es súper seguro. Bueno, pero había muchos estudios que mostraban lo contrario y todos estos estudios eran independientes. Los de los grandes laboratorios, por supuesto, todo era beneficioso del flúor. Empecé a leer después la historia del flúor, que es terrorífica. Luego lo del mercurio también, que también me hizo mucho ruido. Oye, no puedes tocar el mercurio al termómetro porque te va a morir. Y bueno, te pones a leer un poco el mercurio, las amalgamas, cómo empieza a salir el mercurio, y también puros estudios independientes los que demostraban que el mercurio era realmente tóxico y se vinculaba con muchas enfermedades, y los de, obviamente, los que están más vinculados a asociaciones ontológicas, no, todo era bueno con el mercurio. Y ahí ya me cuestioné muchas cosas, empecé a limpiar mi clínica como el año 2014, más o menos mi ejercicio como dentista, a limpiar, me encontré en el camino con estas herramientas, como el ozono, por ejemplo, lo del plasma, etcétera, 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 y ya el 2017 ya estaba bien armado ya con todos los protocolos en mi clínica, y ahí empecé a ejercer, y bueno, algunos dentistas me preguntaban, ¿y dónde lo estudiaste? ¿No? Y lo hice de forma autodidacta, y justo también ese año quise formalizar mi estudio en la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología de Estados Unidos, y en paralelo ya estaba empezando a desarrollar un curso de ontología biológica. Porque dije, bueno, no hay nada de información en español, lo aprendí todo esto en inglés de forma autodidacta, busqué por todo el mundo, no había nada en español, listo. Y saqué el curso. Y así fue más o menos mi camino hasta donde estoy ahora. Bien. Sí, sabes que los bots ya descubren todo, ya tienen todas las palabras. Che, vos que justo recién hablaste de las anestesias y mucha gente está preocupado con el tema de la anestesia por el famoso grafeno que traen, que no traen. Y bueno, en relación a esto te quería preguntar, vos qué opinabas al respecto y además, si vos utilizabas, por ejemplo, ya sea procaína o lidocaína, que eso se utiliza mucho dentro de lo neural, y no sé si sirve para operaciones quirúrgicas, no sé, ahí desconozco y por eso te pregunto. Ya, primero hablemos lo de este metal de moda que está en los líquidos que venden. A ver, ocurre lo siguiente, yo no tengo ninguna confirmación directa de alguien de confianza que tenga un laboratorio con una muy buena tecnología que me diga, oye, sí, encontramos esto en las anestesias dentales. Si alguien lo encuentra, lo que tiene que hacer es hacer una denuncia primero al laboratorio que está vendiendo esa anestesia porque en el prospecto no aparece. Yo desde que empezaron con este cuento me he puesto a leer los prospectos de mi anestesia cada vez que las compro y en ninguna sale que tiene ese ingrediente. Entonces yo no puedo asegurar que la tenga. Si lo están metiendo ahí de forma mafiosa, bueno, hay que hacer un análisis químico. Traté de buscar algunos laboratorios aquí en Chile que me midieran eso y ninguno, que son laboratorios de buena tecnología, lo ha hecho. Tal vez no he encontrado el laboratorio adecuado, ¿ya? Pero creo que no está bien estar rumoreando esto. Ahora, eventualmente si tuvieran las anestesias, tuvieran los sueros, tuvieran todas las soluciones fisiológicas que a veces tenemos que inyectar sí o sí, yo lo que le recomiendo a los pacientes es que por favor se mantengan con buenos hábitos alimenticios, con buenos hábitos de salud, para que si les entra este metal puedan poder eliminarlo de forma eficiente, porque nosotros tenemos un sistema muy eficiente de desintoxicación, muy eficiente. Pero este sistema empieza a fallar cuando nosotros estamos bajo en vitaminas, estamos bajo en minerales, estamos durmiendo mal, no tenemos suficiente sueño profundo, nos acostamos después de las 12 de la noche, ¿ya? No comemos suficientes vegetales, no consumimos suficientes proteínas, etcétera. Entonces yo lo que recomiendo es eso, mantengámonos fuertes, pero hay cosas que de verdad no entiendo, que hay gente que se alimenta pésimo, sabiendo todo esto, se alimentan muy mal, se acuestan a las 12 de la noche, 1 de la mañana, viendo Netflix todas las noches, pero me dicen, oye, tú sabes que el celular produce cáncer cerebral, entonces andan con su maquinita para tenerlo a 3 metros el celular. Yo le digo, pero ¿te has preocupado alguna de la alimentación? ¿Estáis con diabetes? ¿Duermes mal? O sea, preocupémonos primero de lo básico para que nuestro organismo nos pueda proteger. Como les digo, el cuerpo es súper eficiente, pero si lo dejas con deficiencias nutricionales de vitaminas, minerales, no puede hacer nada. Entonces yo voy Sí. a hacer eso, porque si yo me tengo que someter a una cirugía, la verdad, y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos anestesia y posiblemente tenga grafeno, pónganmela. Después me la arreglo, me desintoxico con ceolitas, carbón activado, vitamina C, endovenosa, etcétera. Claro. Pero no me voy a hacer la cirugía Sí, sin anestesia, si es imposible. Y tengo que hacerla. sí, 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 total. Igual yo acá
a ver, nosotros hemos estado investigando mucho esto y hay mucha paranoia al respecto y nos tienen constantemente con miedo, preocupados. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, es como vos decís, si hay que hacer una operación, bueno, no, no sabemos si realmente hay grafeno o no. Eso es muy difícil comprobarlo. El otro día hablaba con mi amiga, la doctora Martela Lisdero, y decíamos, claro, hay tal nivel de paranoia y tal nivel de obsesión que si vos te pones a mirar la gente que entra en una dietética y la gente que entra en un supermercado común, probablemente está más enferma la gente que está ingresando a la dietética, porque está tan obsesionado con el tema que eso también te lleva a un nivel, ¿no? Vos lo sabés muy bien, niveles de adrenalina, Totalmente. cortisol elevado, bla, bla, bla. Bajemos un poco, disfrutemos la vida, ¿no? En un Sí, punto. sí, tal cual. Tal cual, por eso te digo, hay que ser un poco más práctico en estas cosas. O sea, hay cosas que no las Claro, vas a poder evitar. O las mismas, la onda 5G, etcétera. Bueno, trate de mantenerte alejado si tienes, no sé, anda en tus vacaciones en un lugar que no haya tal vez muchas ondas electromagnéticas, pero estamos aquí en la ciudad. eh, Tenemos que ver lo positivo que nos entrega todo esto, la tecnología, que vamos a estar hablando de una Argentina, y acá en Chile lo está escuchando gente de todo el mundo. Es parte de la tecnología que tiene sus pros y tiene sus contras, hay que saber cómo manejarlo. Pero encuentro muy incoherente eso, que haya gente que no cuide para nada su salud, pero el celular no a 10 metros porque te puede dar cáncer cerebral. O sea, bueno, claro, cuidemos lo básico, ya manejemos un poquito más el estrés, vive la vida. totalmente. Vos sabés que, bueno, hay una pregunta importante que tiene que ver en relación a los implantes, porque acá nos metemos de alguna manera también con lo estético, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, me tienen que hacer, se me cae un diente, me hago un implante, no me lo hago, queda mal, tengo un agujero, parezco, no sé. Yo, personalmente, a mí me da miedo hacerme un implante y meterme algo así externo. Sé que hay ciertos procedimientos, sé que hay, bueno, el circonio es, no me acuerdo bien, que es un metal que no puede, o no sé si es un metal, pero que eso puede ayudar a que no sea tan invasivo. Bueno, vos sos el que sabe, te dejo la palabra, Doc. Bien, efectivamente, cuando pierdes un diente, dependiendo del diente que sea, si son segundos molares o terceros molares para atrás, olvídate, ni piensa en ponerte un implante, olvídate, ¿ya? Del primer molar para adelante, nosotros sí ya necesitamos las piezas, tienen funciones un poco más estructuradas. El tema es que si pierdes, por ejemplo, un primer molar y detrás tienes un segundo molar y te queda el hoyito y te queda el espacio entre los dientes, se empieza a torcer el molar. No es que empieza a cerrar el espacio ordenadito, no, se empieza a torcer y eso después te genera problemas de mordida. Entonces sí es bueno de alguna forma dejar algo ahí que ocupe ese espacio, que tu cuerpo sepa que no puede correr el diente ni para adelante ni para atrás y se quede cerradito, que puede ser una opción, un implante, una prótesis removible. A veces en algunos casos se puede alguna prótesis fija si los dientes de los lados ya están bien intervenidos, ¿ya? Obviamente sin hacer tratamientos de conducto. Hay distintas opciones, pero lo ideal sería ese espacio dejarlo ocupado con algo. Si tú dejas un espacio desocupado entre los dientes, tu cuerpo de alguna forma va a empezar a mover los dientes para algún lado para cerrarlo. Siempre va a tratar de cerrar. Con respecto a los implantes propiamente tal, sí, yo tampoco soy muy partidario de meterte cosas ajenas a tu cuerpo dentro de él, como el caso de un implante. Y los implantes comunes son implantes de titanio. El titanio es un metal que en general es bastante noble porque los tejidos lo aceptan mejor que otros metales. El punto es que meterte metales dentro del cuerpo te puede generar problemas con liberación de iones de titanio y hay personas que son muy hipersensibles a los iones de titanio y esto te puede generar algún problema autoinmune o de otra índole. Hay exámenes para ver si tienes intolerancia al titanio, sí, sí hay, pero no aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos. No tenemos esa tecnología. Entonces puedes ver antes si tienes problemas con el titanio o no. Lo otro, al ser metal, conduce corrientes eléctricas y como bien sabes, la boca está conectada con distintos órganos, que eso se ve en la parte de odontología neurofocal. Y tú al tener un metal ahí, recibir corrientes eléctricas puede generar en el meridiano algún desbalance y provocar problemas en otro órgano a distancia, que también puede ser una opción. Y están, como dices tú, los implantes que le llaman de circonio, que no son de circonio. El circonio es un metal también. Entonces hay dentistas por ahí que salen en video y dicen, oigan, pero si el circonio es un metal también, así que hablan estupideces, que si el implante de titanio es lo mismo que el implante de circonio, al final. No, no son de circonio, son de circonia. Y la circonia es un tipo de cerámica, no es metal, es un circonio que está procesado. ¿Ya? Y ese procesado que hace que sea de color blanco, no es un metal, no conduce corrientes eléctricas, ya tiene una conducción más baja también del calor,
y es mucho más biocompatible que el implante de titanio. ¿Es la panacea? No, no es la panacea. La panacea sería tener un diente nuevo ahí. Pero es mucho mejor, es una mejor opción. Para quien tuviera que ponerse, por ejemplo, alguien pierde un diente adelante, chuta, lamentablemente hay que ponerse algo ahí, yo creo. Y lo más cómodo al final es un implante más que una prótesis. Ya, pero hay decisión de cada uno qué tanto está dispuesto a costo-beneficio, mejorar por estética o por salud. Hay que ver. Las prótesis Perfecto, removibles igual pueden tener sus problemas, porque son metálicas o tienen plástico. perfecto. A ver, para trabajar con el tema del ozono se necesita, por supuesto, como dijimos, de aparatología y de alguien idóneo en la materia que pueda enseñar. Sonia tiene a alguien acá en Argentina para los odontólogos que quieran aprender. Yo no sé si vos dentro de tu formación también enseñás a trabajar bien con ozono. Yo en mi curso de ontología biológica enseño todo menos ozono. Y en ozono hago un curso aparte. El ozono es un tema mucho más delicado, no es como para hacerlo tanto como con clases no presenciales, ya para ir aclarando las dudas ahí mismo. Como bien decías tú, el ozono es una herramienta espectacular, pero tienes muchas dosis para trabajar con ozono, muchas vías para trabajar con ozono, y es sumamente tóxico para las vías respiratorias, y en la boca está en las vías respiratorias. Claro, Entonces hay que trabajar con mucho cuidado con ozono. Entonces sí, hago una formación, pero usualmente una vez al año hago un curso de 2 días y ahí enseño a utilizar el ozono, que aprendan a distinguir las máquinas de ozono, que es súper importante porque hay muchas empresas que venden equipos de ozono que dicen que son médicos y no son ozono, no son máquinas de ozono de grado médico, ¿ya? Y dicen después casi que no existen los de grado médico, y sí existen, es cosa de abrir el generador y revisar. Y esa parte la manejo bastante bien. Yo tuve la suerte de que a mí me enseñó el doctor Fadi Sabá, que hoy día es pionero a nivel mundial en tecnologías de ozono, es dentista también, él ha desarrollado prácticamente toda la tecnología y los usos de ozono de estas cubetas con ozono las inventó él, si después se las copiaron a pesar de que las patentó y todo, pero todo lo referente al ozono, estudios de ozono, es básicamente él quien lo desarrolló y como te digo, tengo la suerte de que sea mi amigo, él vive en el Líbano, y bueno, por eso me mantengo súper actualizado y hago estos cursos en español con su autorización. buenísimo. Vos sabés que ahí preguntan, y ya no es la primera vez, que hables un poco del tinnitus o tinnitus, el mal de la época. Preguntan si puede ser algún problema de ATM, o sea, digamos, temporomandibular, ¿no? No sé, vos dirás. Mira, la verdad me ha tocado ver pocos pacientes con problemas de tinnitus y nunca he visto que alguno se le haya solucionado por eliminar las amalgamas o por solucionar problemas de ATM. Eh, He leído un poco de literatura al respecto, que puede ser tal vez acumulación de metales pesados. Ludwig Johnson recomendaba, me acuerdo, porque también es un tema complejo para él, magnetoterapia, no biomagnetismo, magnetoterapia para poder ayudarte al tinnitus. Hace poco igual estuve en unas charlas del último congreso de la IOMT y había un colega que hablaba de problemas de las vías respiratorias con respecto al tinnitus, que también había que solucionarlo. Ahora el tema es que no hay especialistas de esa área que yo conozca acá. Pero es un tema que en realidad a mí se me escapa un poco de las manos. Yo he hecho a pacientes con tinnitus de todo, o sea, le he infiltrado ozono en ATM, le he hecho insuflaciones ópticas con ozono, les he cambiado la oclusión, les he eliminado amalgamas y la verdad no he tenido respuestas favorables. No, he hecho de todo y no. Así que lo Yo lamento creo, por no soy la persona idónea para hablar del tema. yo creo que es algo multifactorial esto, pero Debe bueno. ser multifactorial, debe ser. Yo creo que se podría tal vez mejorar bastante cambiando otras cosas, hábitos y otras cosas más, pero no sé hasta qué punto. Te voy a poner en un aprieto. Si te organizamos con Sonia un taller acá en Argentina, ¿lo venís a dar? ¿Que vaya presencial ahí a Argentina? Sí. Me complica tanto salir de acá que no te imaginas, Jochi. En serio, me complica mucho tomar vacaciones. No me puedo comprometer de verdad. Eh, Está complicado salir ahí de Chile, ¿no? Mira, ahora no, ya las restricciones las sacan ahora prácticamente todas, ahora a partir del 1 de octubre. Ahora, bueno, estuvimos aquí encarcelados por 2 años, pero ya podemos salir. Es más que nada, la consulta me demanda mucho, tengo que organizarlo con mucho tiempo, por ejemplo, si voy a hacer algo, tengo que organizarlo con mucho tiempo de anticipación y nada, pues a veces por salir, claro, hacer un curso, cosas así, a veces sacrifico vacaciones con mi familia, entonces eso me duele un poco. Ese es el punto.
te venís con tu familia de vacaciones. O Bueno, sea, tendría que hacerlo. vuelvo a reiterar para los odontólogos de la República Argentina, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, si quieren formarse, se comunican con el doctor Augusto Cura. Muchos dicen que hacen cosas que no hacen y acá necesitamos tener responsabilidad, por eso está Sonia ahí chequeando, porque ella no es odontóloga, pero te diría que es la que más sabe de este tema en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Además, digamos, ella que habló con el doctor Louis Johnson, a través de él se logró curar Salvador de Vitriago, y además ella es una de las pocas traductoras latinoamericanas en la página de medicina ortomolecular, ¿no? De la Asociación de Medicina Ortomolecular de Linus Pauling. Eso no es dato menor. Bueno, hablamos de amalgamas, hablamos de implantes. A ver, contame un poco de cómo se puede solucionar todo lo que es la enfermedad periodontal. En principio tiene que ver con la inflamación, va por un lado totalmente diferente de las caries, ¿no? Es más, uno podría decir que son hasta bacterias diferentes, y esto lo digo como por intuición, ¿no? Sí, sí. Se me ocurre, porque mucha gente, los que tienen enfermedades periodontales, no tienen caries y viceversa. Entonces, si podés, hablame un poquito de eso y cómo solucionarlo. Bueno, la enfermedad periodontal es la enfermedad de las encías. Cuando uno habla de periodontal, está hablando de todo el tejido que rodea el diente, que sostiene el diente. El diente no está pegado al hueso, como podrían pensar muchos, sino que está el diente, tiene un ligamento, y ese ligamento va pegadito al hueso, y sobre ese hueso tenemos la encía. Eso es el periodonto, lo que rodea al diente. El ligamento, huesito y la encía. Hay personas que tienen más tendencia a tener caries. Todos conocen que lo que es la caries, que son estos agujeros que se te generan en los dientes bueno, no voy a entrar en detalle. Y la enfermedad periodontal es lo que te afecta las encías. Y efectivamente hay personas que tienen tendencia a problemas de caries y otros que tienen más tendencia a problemas de las encías. Los problemas de las encías es un problema de una inflamación crónica. Lo primero que se genera es la gingivitis, que es cuando te sangra la encía. Por ejemplo, te pasas hilo dental y te sangra la encía. Eso es gingivitis y en un principio ya te está empezando una enfermedad de encías. El punto es que no duele, no duele la enfermedad periodontal hasta que está muy, muy avanzado y se te empiezan a generar abscesos, que son infecciones ya un poco más graves. Ahí te empieza a doler y es cuando ya el diente está perdido. O sea, el tejido de sostén ya no da más y pierdes el diente, se te empiezan a soltar. Entonces es súper importante ver dentistas que chequeen la parte periodontal. Existen los periodoncistas y aunque no sean biológicos, yo les recomiendo que vean un periodoncista. Después de los 30 años, vean una vez al año, cada 2 años, a un periodoncista, ¿ya? Para hacer este chequeo. Ahora, ¿por qué se produce la enfermedad periodontal? Es multifactorial, ¿ya? Como toda infección, hay bacterias involucradas, no son las culpables en el fondo, sino que es el ambiente que estamos creando para que esas bacterias estén ahí. Y es un ambiente inhóspito para nuestra salud por nuestra alimentación, por una alimentación que es deficiente en nutrientes esenciales que van directamente correlacionados con la salud del hueso, con la salud del ligamento y con la salud del diente. Deficiencias crónicas de vitamina C, excesos de azúcares en la alimentación, exceso de harina, deficiencias de proteínas, alimentación muy ácida, pacientes que no comen vegetales, entonces no incorporan el perfil de vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, ácidos grasos correspondientes, y por eso se empieza a generar el problema periodontal. Entonces, cuando uno trata de forma más integrativa la parte preventiva de la enfermedad periodontal y la caries, es la misma alimentación, o sea, en el fondo es una alimentación natural. Aliméntate de lo que te entrega la tierra, no te alimentes de lo que te entrega el ser humano envasado en paquetes, o sea, come carnes de lo que tú quieras, come órganos animales si quieres y te gustan, come muchos huevos, come muchos vegetales de distintos colores, etcétera. Y el resto de las cosas, bueno, dejémoslo SOS, de repente si te dan ganas, pero algo puntual. Pero si empiezas a comer harina, procesados, azúcar, aceites vegetales, eso te va a envenenar. Y eso también te va a enfermar de la parte Pero, bucal y sistémica. digamos, esta inflamación, ¿no? O sea, es generada o sea, uno tiene una infección adentro de la encía que genera esa Claro, inflamación. claro, hay una inflamación crónica ahí que se genera cuando uno se alimenta mal, crea ambientes en el organismo. Y ahí tú creas un ambiente
muy propicio para que se empiecen a desarrollar bacterias patógenas, ¿ya? Bacterias que te generan problemas, que generan toxinas, y esas toxinas, ¿ya? Que es el popó de las bacterias, es lo que te empieza a inflamar. Y esa inflamación crónica que se genera en este sitio entre la encía y el diente es lo que empieza a hacer que tú pierdas hueso, pierdas ligamento y pierdas encía, pierdas el tejido de sostén. Entonces después culpan a las bacterias, que son las culpables aquí que están generando el cuadro, pero no son las bacterias. En el fondo es el ambiente que tú estás creando para tener esas bacterias ahí. El punto es que tú no vas a revertir esto solamente con cambios alimentarios. Necesitas un tratamiento, cuando llegas a ese punto que tiene enfermedad periodontal, necesitas un tratamiento periodontal que te lo haga un dentista. Un periodoncista o un dentista general que se dedique también a periodoncia, que trabaje con ozono espectacular, el ozono espectacular para estos casos. Claro, Y por eso después empezar a hacer estos retraen cambios. las encías. Sí, mira, en algunos casos no se retrae la encía, puedes tener enfermedad periodontal sin retracción de encías, porque la inflamación está por debajo, entonces estás perdiendo ligamento, pierdes hueso y la encía sigue ahí, pero sigue inflamada, está de un color no normal, está de un color más rojizo, la encía debería ser rosadita, pálida, si ya está de otro color, puede ser que haya patología. Ahora, hay personas que tienen la encía un poco más oscura porque son más morenas, eso es normal también. Claro. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento dentro de la odontología biológica para la parte periodontal? Bueno, primero hacer cambio alimentario importante y el tratamiento consiste usualmente en pulidos radiculares cuando hay periodontitis, cuando hay esta inflamación que pasó más allá de gingivitis, que es como la etapa inicial, pulidos radiculares, que es una limpieza que se hace con anestesia, un poco más profunda, que hacemos de diferente en odontología biológica, que incorporamos ozono. Y el ozono ahí es maravilloso, porque cuando tú haces pulidos radiculares, que es un raspaje de la raíz del Famoso diente, la zona raspaje. donde está la enfermedad, raspas, si tú mientras más raspas ahí, pierdes un poco más de tejido, la encía con el tiempo va a tender a retraerse. Y si no cuidas tu alimentación, este problema te va a volver, en 6 meses, un año te vuelve. Cuando cambias la alimentación y limpias con ozono, que oxigena todo eso y mata estas bacterias que son anaerobias, es decir, que viven en ambientes que son sin oxígeno, con el ozono oxigenas, metes el ozono ahí que la destruye completamente, crea un ambiente, lo dejas prácticamente estéril, entonces ideal para que empiece a recolonizarse de nuevo con flora buena, bacteriana buena. Entonces puedes evitar bastante estar raspando tanto cuando haces aplicación de ozono. Es menos traumático, es mejor el postoperatorio, y vas a evitar más pérdida de tejido de la que ya hay cuando hay periodontitis. ¿Ya? Esa es la Impresionante. diferencia. El uso de probióticos también es muy importante, ¿ya? Y de alimentos pre y probióticos, empezar a incorporar también más para balancear la flora bucal y gastrointestinal, si esto es un solo tracto, el gastrointestinal bucal. Ahora, ¿qué pasa si no se actúa? ¿Se va perdiendo hueso? ¿Qué pasa si se sigue perdiendo hueso? ¿Cuál sería Claro, el peor escenario? el peor escenario es que se te caigan los dientes, se te empiezan a soltar, quedan como tecla de piano, ¿ya? Quedan como tecla de piano y ya en esos casos ya está muy avanzada la periodontitis y ahí a veces, como te digo, empieza a molestar, empieza a picar la encía, empieza a doler y se te caen. Ahora, por favor, no se urjan porque digo esto y hay gente que va a empezar a tocarse los dientes y se le mueven. El diente siempre tiene una pequeña movilidad que es normal, porque acuérdense que no Claro. está pegadito al hueso del diente, sino que está con un ligamento entre medio. Entonces, hay un grado de movilidad pequeño que es normal, ¿ya? Ojo acá, que yo te dije que el primer signo es el sangrado de encías cuando empieza la gingivitis y hay periodontitis, pero los fumadores no sangran, no les sangran nunca las encías, porque el Claro. cigarrillo produce vasoconstricción, ya Constricción. hace que, claro, que los vasos, que son los que llevan la sangre ahí al hueso, a la encía, al diente, se contraigan. Se contraen tanto que te pasan la seda, te rompes y todo, y no te sangra. Entonces dice, bueno, entonces es la solución para la gingivitis. No, lo que está haciendo, estás taponeando ahí el síntoma. Este Claro. sangramiento es un proceso inflamatorio y los procesos inflamatorios no son malos, es una respuesta que da tu organismo porque hay un problema ahí. Entonces con el Claro. cigarrillo no vas a ver que está el problema y va a avanzar y avanza mucho más rápido. Ese es el punto. Señoras y señores, esto va a quedar grabado en el canal de Lesica Films en YouTube. Augusto Cura, se me pone la piel de gallina, yo te súper agradezco. Y esto lo digo claro, porque es el futuro y hay que trabajar en equipo. Son momentos, no hay... A ver, se acabaron las épocas de los egos, señoras y señores. Por favor, trabajen en equipo por el bien de la humanidad. Esto se lo digo a los odontólogos de la República Argentina. Gracias, Totalmente. querido. Te dejo la última palabra. Sí, sí, totalmente, Jochi. Gracias por eso.
es muy importante que empecemos a trabajar en equipo. Yo de verdad no doy abasto con mis pacientes. Yo sé que me escribe mucha gente, no les puedo contestar Instagram de verdad. No me da la vida para hacerlo, porque me mandan muchos correos también. Tengo mis pacientes en la clínica, tengo el curso de ontología biológica, tengo una vida también, entonces no me da, y para mí ideal que se formen más dentistas biológicos y estén en sus países. Me da no sé qué hacer que pacientes viajen de otros países a verme a mí acá porque no tienen en sus países dentistas biológicos. La verdad, me preocupa esa situación, me preocupa mucho, porque la logística de venir a otro país, hacerte a veces procedimientos quirúrgicos, estar tiempo, eh, es, es preocupante. O sea, yo no duermo muy tranquilo, de hecho, cuando veo pacientes de afuera y estoy acá, porque si les pasa algo, no sé, algo complejo en la cirugía, algún efecto que no querías, no deseado, algún efecto colateral, y el paciente tiene Claro. sus pasajes para una semana más, y bueno, va a tener que cambie los pasajes, que pague más estadía. De verdad que para mí es un estrés grande ver pacientes de afuera. Le agradezco muchísimo la confianza a todos los que han venido afuera. De verdad, no es que no quiera atenderlos, me encanta, me encanta compartir con gente afuera, pero eso, yo de verdad Fíjate, me preocupo fíjate, mucho, me preocupo fíjate, mucho. sí, sí. Fíjate qué irónico, ¿no? Porque nosotros desde acá, o sea, irte a ver a vos o ir a otro que está en la República Argentina, pero que está en la provincia de Salta, es casi lo mismo, digamos, es como ir a otro país. O sea que nos falta, acá en la Argentina nos faltan muchísimos odontólogos biológicos y espero que en Chile haya más también, ¿no? Sí, sí, bueno, se están formando igual más. Entonces, eso, yo de verdad, Jochi, por fuerza mayor, tuve que empezar a hacerlas todas en odontología biológica. Desde enseñarle a mis pacientes cómo comer, qué suplementos tomar, incluso quelaciones, etcétera, hasta hacer cavitaciones, amalgamas, periodontal, porque no tenía a quién derivar. No tengo a quién, no tenía a quién cuando empecé a hacer esto. Y todavía hay muchas cosas que no tengo a quién. Y bueno, eso me dio un poco la expertise para poder trabajar en todas estas áreas, que es complejo, como decíamos al comienzo, que un dentista biológico te las haga todas. El que mucho abarca poco aprieta, efectivamente. Yo por fuerza mayor, como te digo, tuve que hacerlo así. Pero espero que mis colegas de aquí en adelante ya se vayan formando más, armen equipo y cada uno haga lo suyo. Gracias, querido. Así es. Bueno, gracias a ti, Jochi, por tu tiempo, igual, por tu buena disposición, por estar promoviendo todo esto. Y nada, que cada vez sean más. Así que te mando un abrazo grande y nada, estamos en contacto. Lo que Gracias, querido. necesites. Un abrazo grande. Un Chao, abrazo, chao. cuídense. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao.